Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Empezando esta nueva semana de lección de estudio de la materia de misión y propósito de la iglesia. Espero que vayas encaminándote cada vez más a cada una de tus materias, que ya para esta cuarta semana pues tengas la virtud de poder pues tener como lo que se diría ya tus tiempos actualizados, tus tiempos ordenados, tu manera de estudio cada vez más este, relacionada a un hábito. Entonces en esa bendición pues vamos a continuar con lo que es esta materia en particular, misión y propósito de la iglesia. Me gustaría poder añadir en esta lección lo que sería esos videos en particular con respecto a Mateo capítulo número 10 y el segundo video con respecto a los bautizos o los bautismos, como también sería propio decirlo. Entonces, esta semana podríamos tenerla como lección en un título que se dice de añadidos a completando la gran comisión o a completando esa misión y propósito de la iglesia, ¿no? Para ello, entonces estaremos estudiando algunos pasajes, sobre todo en el segundo video, muchos más pasajes que correspondan a cada mención, o por lo menos tratar de cubrir cada mención en donde aparece la palabra bautizo o bautismos, y entonces poder desentretejer estas palabras o esta manera de interpretar lo que significa el bautizo y lo que significan los bautismos. Por otro lado, entonces eso quedará para el segundo video, pero vamos a ver en este primer video lo que corresponde a Mateo capítulo número 10. ¿Y por qué es importante verlo? Porque Jesús lo reprodujo, fíjate lo hermoso que es esto. Eh, Jesús lo reprodujo primero en sus apóstoles, por lo que nos dice Mateo 10. Lucas 9 nos menciona también la instrucción, pero cuando refiere exactamente esa misma instrucción y esas mismas palabras, ahora ya no es solamente a sus apóstoles, digo a los discípulos en aquel entonces, para que practicaran o vieran de forma práctica, si podemos decir así, lo que es correspondiente a esas instrucciones de ir a las regiones, a las aldeas y hacer lo que tenían que hacer. Pero como bien te comento, si tú lees Lucas capítulo número 9, entonces es la misma sección en donde los discípulos recibieron, los 12 recibieron la instrucción y fueron a hacerlo. Pero en Lucas 10 se nos refiere que esto mismo sucede con respecto a quienes, a los 70, que tenía Jesús otros discípulos y que les encargó exactamente la misma actividad. Y lo vamos a ver relacionado con los dos pasajes, Mateo 10 y Lucas 10. Por consiguiente, como es muy largo y extenso el análisis de todo lo que Jesús les dice correspondiente a, a lo que han de sufrir, a lo que han de vivir, a cómo han de hacer la acción, entonces vamos a solamente detenernos hasta donde los dos pasajes mencionan lo que es el sacudirse los pies. Y entonces hasta ahí vamos a terminar en Mateo 10 y hasta ahí vamos a terminar en Lucas 10. Bueno, como es correspondiente, para ello vamos a hacer una oración, vamos a pedirles la intervención divina a nuestro Dios y por supuesto que su Espíritu Santo se manifieste para que haya estudio, para que haya análisis y para que haya revelación. Vamos a orar. Dios, eres bueno y bendito, te agradecemos por sobre todas las cosas lo que tú nos permites hacer en la Universidad Cristiana de las Américas como profesores. Y también te bendigo, mi Dios, porque permites que haya estudiantes que anhelen tu palabra, que anhelen tu discernimiento, que anhelen tu preparación. Gracias, Dios, por esta oportunidad entonces que nos das de relacionarnos profesores, estudiantes y estudiantes profesores, y de esa manera a través de los videos y a través de las conferencias en vivo y a través de todo lo que haya eh, propuesto, Señor, por parte de esta universidad, te bendecimos, Dios. Permite entonces que nosotros como profesores y en lo particular en este video un servidor pueda delante de ti el sujetar su mente, su corazón, su emoción, su voluntad a tu voluntad y a la obediencia a Jesús y al discernimiento en el Espíritu Santo. Te pido Dios poderosamente que esto también lo manifiestes con los estudiantes, que en el tiempo que ellos puedan tomar sus videos, en el tiempo que ellos puedan tener pues toda esta interacción con los profesores y específicamente también con esta materia y este video. Te pido, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús,
que tú les guíes, que les apoyes, que les fortalezcas y les ayudes también en el aprendizaje y en el desarrollo de sus materias. Gracias, Dios, por tu bendición, gracias por todo lo que entregas y todo lo que das. De ti provenimos, en ti dependemos y confiamos en tu manifestación también en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a analizar lo que es correspondiente, como te comento, a Mateo capítulo número 10 y Lucas capítulo número 10. Entendiéndose que en Lucas 9, si tú lo lees desde el principio, pues viene esa presentación en donde Lucas refiere que los discípulos fueron los primeros en recibir, los 12 discípulos fueron los primeros en recibir esta instrucción, pero se replica y es muy bendito que aparezca entonces primero en los discípulos y luego replicado en los otros discípulos en los 70, porque es muy bendito, porque entonces seguiremos viendo este flujo de reproducción y este flujo de transmisión de conocimiento y también transmisión de instrucción, pero sobre todo transmisión de poder. Una palabra que hemos ya estado usando para analizar la capacidad que brinda el Espíritu Santo para poder realizar las actividades que Jesucristo pide sean realizadas. Entonces, ante esa perspectiva, tengo que ser muy franco, no la podemos separar. Me encantaría, a lo mejor si soy arraigado a alguna denominación o pensando en alguna denominación netamente teórica y netamente escritural teórico, me encantaría solamente dar los pasajes y mencionarlos sin mencionar al Espíritu Santo, sin mencionar el poder, pero tenemos que entender como hijos de Dios que es innegable la presencia del Espíritu Santo, es innegable esta presencia y esta manifestación de poder en las palabras y en los hechos de Jesús, y por ende también en las palabras y en los hechos de los discípulos. Y obviamente, por ende, también en tu vida y en mi vida debe ser innegable. No podemos negarnos a no mencionarlo, pero más allá de eso, a no provocarlo en nuestras vidas para que entonces surta efecto esa transformación, primeramente en nosotros como hijos y por supuesto hijos siervos y por supuesto también en una correspondencia hacia los hijos discípulos que Dios nos permita tener y por supuesto en las iglesias o congregaciones donde Dios nos permita presidir o ministrar o servir. Entonces, es muy importante este análisis que el día de hoy vamos a tener en este video en particular. Por ello, entonces, toma toda la atención que desees tomar y toma todos los datos de lo que podamos tener porque se te irá pidiendo que conforme cada materia y cada semana hemos pasado, tú hagas un resumen y hagas un compendio de lo que sería parte de la misión y el propósito de la iglesia con respecto a lo que esta semana te será entregado. Bueno, es entonces cuando veremos, bendita historia de parte de Dios, lo que significa, o más bien, sí lo que significa específicamente la encomienda de lo que Jesús hace con sus discípulos, y en este caso apóstoles. Voy a empezar leyendo como siempre es propio, Mateo 10 desde el versículo número 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de estos 12 apóstoles son, primero Simón, que es llamado Pedro, Andrés su hermano Jacobo, Andrés su hermano, perdón, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, Judas Iscariote, quien también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por camino de gentiles y no entréis en ciudades samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hago un paréntesis, esto sería propio de entender lo que vimos en el último video correspondiente a la lección de la Gran Comisión en el libro de Hechos 1:6. Y me seréis testigos cuando venga el Espíritu Santo de poder sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y al último en la tierra. Jesús primero estaba, vamos a entenderlo en bendición así. Jesús estaba viendo como un buen general de milicia, como un buen capitán, como un buen estratega militar. Jesús estaba entendiendo cómo poder expander y bendecir a las naciones a través de el reino de los cielos se ha acercado. Y lo primero que tienen encomienda es hacer lo que es en el núcleo. Por eso entonces a los apóstoles, en este caso los 12, se les está encomendando que no hayan que no ataquen qué, o que no cubran qué área.
el área de los gentiles. Y por supuesto también se les recomienda que no vayan a los samaritanos. Entendamos entonces el protocolo de Jesús cuando dice Jerusalén, Judea, Samaria y lo último en la tierra. Podríamos decir que los samaritanos estaban en la tercera ola, en el tercer movimiento de lo que Jesús inspiraría y animaría a través del Espíritu Santo a que los apóstoles en el libro de Hechos cumplieran. Y podemos entender que si leemos el libro de Hechos con esta perspectiva de análisis, de ver cómo se cubrió Jerusalén, cómo se cubrió Judea, cómo se cubrió Samaria y cómo se cubrió lo último de la tierra a la luz del libro de Hechos, entonces podemos entender que esto es de alguna manera progresivo y que se genera también en bendición el cumplimiento de esa estrategia militar o de esa estrategia de movimiento del reino de los cielos está siendo gestado. De ahí entonces, versículo 7, con ese preámbulo, yendo y predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia da. Es muy importante que conforme se van haciendo los estudios de la palabra del Señor o el estudio de la palabra del Señor de una manera gradual, tú también hagas énfasis y estudio profundo para tratar de entender qué es lo que significa verdaderamente ese sanar enfermo, porque es parte de las instrucciones de Jesús, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y entonces son 4 peyorativas que Jesús implica dentro de la misión para que entonces esta sea cumplida con éxito dentro de lo que estamos viendo. Pero no lo vamos a analizar el día de hoy. Es más importante el día de hoy que entremos a un detalle con respecto a saludar la casa. Eso es muy importante y por eso el video del día de hoy. Porque de ahí se desprenderá entonces lo que veamos subsecuentemente de Mateo 18 y no solo 18, sino todas las demás apariciones de las palabras de sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Por ende, entonces, salta un poquito la interpretación y el desarrollo de exégesis específicamente de Mateo 18, lo dejo simplemente mencionado, es parte de las cláusulas, parte de las peyorativas que Jesús entrega a sus discípulos, o en este caso ya apóstoles, para que cumplan la encomienda. No os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento, dice otra versión. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, preguntad, inquirid, quién en ella sea digno, y quedaos allí hasta que salgáis. Cuando entréis en una casa, saludadla. Subraya Mateo 10:12 en tu Biblia o en tu lector bíblico electrónico que tengas. Subráyalo, eso es muy importante, lo vamos a ver. Y por consiguiente, si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ok, vamos a tener que entrar en un tema nuevamente profundo. Sí, vamos a tratar de llegar a las entrañas de este pasaje, aunque no sé si verdaderamente, incluso al día de hoy como ministro y como teólogo, ya haya llegado a esas entrañas en su totalidad. Pero lo que sí te puedo comentar es que lo que Dios nos ha permitido ir estudiando y con respecto al exégesis y a la profundidad de las palabras de todo este tema en particular, nos llevará a entender algo, yo creo, muy bendito, pero sobre todo nos llevará también a entender el cómo Jesús estaba esperando que se demostrara y se encaminara este reino de los cielos hacia las naciones. Primeramente, eso sí, tengo que ser franco nuevamente, primero Jerusalén, luego Judea, Samaria y lo último de la tierra. Pero entendiendo que el día de hoy vamos a unificar los conceptos de primero lo hicieron los discípulos y luego lo hicieron los 70 y luego obviamente es una encomienda de ir y ser testigos, ¿no? A esos gentiles ahora sí ya en el libro de Hechos. Pero bueno, entendamos un poquito cómo se nos van presentando los conceptos de lo que Jesús deja en palabras. Primero, lo que ya comentamos,
vamos a hacerlo en Jerusalén, dice con Mateo, ¿no? Vamos a hacerlo en Jerusalén. Y dice, yendo predicar, que la gente se entere con frases audibles lo que está por suceder o lo que está sucediendo. El reino de los cielos se ha acercado. Y no podemos desencajar este versículo y hacerlo a un lado sin apreciar verdaderamente la intención de Jesús. Lo que Él está esperando que sea predicado y que sea acercado a la gente es el reino. Pero un reino tiene un rey, tiene un jerarca, y el reino tiene normas y tiene leyes. Entonces tenemos que entender, en cualquier apreciación griega, hebrea, incluso aramea, en cuestión de una palabra como lo que es el reino, se nos presenta lo que es un gobierno, una manera de gobernar que provoca cierta prosperidad. Esa es la palabra reino como tal, tanto en el hebreo como en el griego. Es lo que se está manifestando como interacción social, política, si lo quieres ver así, pero no tanto política si lo piensas en el reino de los cielos, sino más bien de una manera de gobierno. Por otro lado, entonces podríamos decir de una manera muy franca y sencilla que Jesús dice, yendo a predicar, el gobierno de los cielos se ha acercado. Es una parte de poderlo explicar así. Y por donde lo queramos ver entonces, nosotros entramos en una fase de demostración a los demás de lo que es nuestro gobierno como hijos de Dios y lo que es el gobierno que probablemente podríamos entender como el gobierno de las naciones o el gobierno del mundo, o por qué no, cuando analizamos esos términos a la luz también de Efesios capítulo número 6, versículo número 12 y 13, en donde no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra toda potestad, sino contra principados, contra huestes espirituales. Entonces, también tendremos que entender que son gobiernos, el reino de los cielos es un gobierno que sí se traduce en lo natural, pero provoca en bendición la correspondencia de un gobierno espiritual. Y que de ese gobierno espiritual Jesús está esperando que al ser manifestado provoque, digamos, porque así lo dice el pasaje, ya estoy introduciendo el tema al que quiero llegar, provoque paz. En la manifestación del reino de los cielos, la manifestación del gobierno de Dios, entonces va a provocar paz. De ahí entonces la referencia, y no me adelanto, pero ahorita lo veremos en el pasaje, de que a quién les está encargando esto. No se los está encargando a seguidores, se los está encargando a personas que ya acuñaron, que ya recibieron, que ya decidieron convertirse a ese gobierno. Jesús ya lo había decidido tener ese gobierno. Pedro también ya había decidido tener ese gobierno y por ende también los discípulos que se convierten en apóstoles. Podríamos decir que Judas Iscariote termina renegando de ese gobierno. No le gustó el planteamiento del gobierno, él quería robar, él quería engañar, él quería seguir haciendo otras cosas. Porque de hecho se conoce de Judas que no solamente entregó a Jesucristo para que fuera muerto en la cruz, o le traiciona o le niega en ese sentido, pero de una manera radical. Lo que también conocemos de Judas es que sustraía del bolso de las ofrendas. Entonces podemos entender que Judas es la apreciación de un hombre que recibe el entendimiento del gobierno de Dios, pero no le gusta. Pero bueno, ese es otro tema cuando analicemos o cuando te guste en algún momento en el futuro analizar la vida de Judas. Pero bueno, entendiendo entonces que el reino de los cielos es un sistema gubernamental, sí espiritual, sí proveniente de Dios, pero es gubernamental. Y ahora lo vamos a ver a través de una palabra en particular y una frase en particular. A través de ese gobierno entonces se manifiesta que el gobierno de los cielos tiene una manifestación hacia la gente para reconocer la bendición con la cual vienen predicando ese gobierno de Dios, que implica sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios
y este poder y esta capacidad de hechos, de obras, diría Juan capítulo número 14, como lo examinamos en los videos anteriores, entonces debe ser provocado en la vida de aquellos que sean embajadores o encomendados o misioneros, si lo quieres ver así, ¿a qué? A reflejar a la gente el reino de los cielos se ha acercado. No proveas oro, no proveas plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Este es un tema bastante interesante y bendito. ¿Por qué? Porque podríamos decir que aquí está la cláusula, en versículo 9 y 10 está la cláusula de cómo debe vivir un ministro de Dios cuando cumpla la gran comisión o cuando esté decidido a cumplir la gran comisión. Nada que ver con lo que te comenté en el video anterior, terminando el video, correspondiente a ese aparente mentor y pastor que yo tenía en aquel entonces sobre mi vida y que me decía que, pues, que yo garantizara mi flujo económico y que garantizara el tipo de vida que yo quería tener si conseguía personas que diezmaran y entonces vivía como ellos. ¿Te acuerdas que te comenté este ejemplo? No tiene nada que ver entonces con lo que dice Mateo 10, 9 y 10. Lo voy a dejar un poquito por separado, porque obviamente lo tocaremos conforme expliquemos de una manera tácita y completa el siguiente versículo, el versículo 12. Hago ese paréntesis, recapitulando. El reino de los cielos se ha acercado, es la encomienda, es parte del propósito, es la misión, perfecto. Entonces podemos entender que hay características que deben de ser gestadas primeramente en aquellos, y me incluyo, bendita historia de Dios, simplemente por gracia, no porque sea hábil o capaz, sino por gracia de Jesucristo y de Dios en mi vida, es que puedo llamarme ministro y siervo de Dios y de Jesucristo. Pero puedo incluirme en la bendición entonces de decir, bueno, a mí también me corresponde entender este principio y me corresponde entender y nos corresponde a todos entender los que queremos cumplir esta encomienda de la gran comisión, como lo analizamos, entender que hay varias cláusulas o características que deben ser mostradas. Y primeramente debe ser mostrado que lo que diría el versículo número 13. He de reflejar lo que yo tengo sobre mi vida con respecto al reino de los cielos. Y dice, si la casa fuere digna, vuestra paz, ya no está hablando mi paz, está hablando de vuestra paz, está hablando de la paz de los discípulos. Entonces, esa paz se volverá a ti y a mí, o a los discípulos en este caso, si la casa no fuere digna. Pero si la casa fuere digna, permanecerá sobre de ella. Y entonces analizaremos este protocolo de paz. ¿Y por qué es importante mencionarla? Porque para ti y para mí, Mateo 10:12 está diciendo aparentemente, saluda a la casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya llegamos, nos reciben. No está hablando de eso. Esto queda un poquito más claro cuando lo entendemos también a la luz de Lucas. Voy a estar ya comparando Lucas en el pasaje en donde viene esta instrucción, pero a los 70. Entonces, a los 70 les dijo en particular lo mismo, pero dice específicamente Lucas 10:5. En cualquier casa donde entréis, primeramente, Lucas 10:5 dice, paz sea a esta casa. A un término como yo ya lo he acuñado en mi vida ministerial es lo que Dios, lo que Jesucristo está pidiendo que hagan los discípulos, que hagan los 70, es que declaren la paz. Sucedía de una manera muy fácil en la práctica, hablando y expresándose, pero tenía una implicación muy poderosa. ¿Qué es lo que estaban esperando Jesús que dijeran, incluso si lo mencionase Jesús de forma hebraica? Jesús estaba esperando que declararan físicamente shalom a esa casa. Shalom, que tiene que ver con una palabra hebrea que cuando la llegues a estudiar, hoy la vamos a ver, obviamente, pero cuando la llegues a estudiar de una manera diferente también en los escritos donde aparece en el Antiguo Testamento, tendrás que entender que es parte entonces del reino de los cielos.
¿Y por qué digo que es parte del reino de los cielos? Vamos primero a esclarecer entonces esa famosa palabra, porque se repite. Vamos a ver cuál es el cuadro que nos genera esta palabra paz. Si entonces traducimos y generamos esta misma expresión en Mateo 10:12, cuando entréis a una casa, primeramente declara la paz, decreta la paz, externa la paz, o como diría Lucas, paz sea a esta casa. Si la casa fuere digna, vuestra paz quedará. Si la casa no fuere digna, entonces se volverá a vosotros. Si no nos recibiere, entonces dice Jesús una última instrucción: sacudid el polvo de vuestros pies. Y analizaremos qué significa y qué implica sacudir el polvo de vuestros pies. Pero lo más importante entonces, porque se repite como palabra clave en esta sección, exegéticamente hablando, es la palabra paz. Y fíjate, simplemente el griego nos presenta lo que es la palabra paz. Y en este pasaje de Mateo como de Lucas, la expresión de paz es eirene. Eirene es la expresión de paz. Pero a mí me gusta, si ya cuando tengas idiomas, analizarás que es muy importante la raíz de dónde se desprende esta palabra. Y la raíz de dónde se desprende esta palabra es primaria en el sentido de eiro, que significa literalmente juntar o unir. ¿Con qué implicación? Para provocar, juntar e unir, para provocar una misma masa. El verbo griego eiro, o eiró en este caso, lo podemos traducir implicando como si fuera generar una misma masa. Tú tienes una plastilina de un color o en una mano más bien, y tienes otra de este lado. Lo que estás implicando es que se unan, pero que se unan no para gestar un nuevo ser, como plastilina verde y ya no sé qué colores los primarios para usarlos, ¿no? Ahorita se me fue, pero a lo mejor vamos a pensar en azul y verde, ¿no? No sé si gesten morado, creo que sí. De todas maneras, independientemente de lo que gesten, no este es el ejemplo. No se suman para gestar un nuevo ser. Se suman con la implicación de que eiro es un griego bastante interesante porque es una sumativa para gestar lo que estás obligando a que sea gestado porque tiene las mismas características. Estás esperando que en la unión se tengan las mismas características de lo que unes con lo que vas a unir. Pero obviamente las mismas características de lo que unes, no de lo que con lo que vas a unir. No estás esperando que se cree una nueva raza, estás esperando simplemente que sea gestado lo mismo que tú das, lo mismo que tú gestas, lo mismo que tú tienes. Es lo mismo que esperas que sea dado en ese lugar. Pero entonces vamos a ver la relación, porque también en otros diccionarios griegos dice, es un estado de prosperidad o tranquilidad a nivel nacional. Y me gusta mucho esta primera definición o acepción en definición, porque lo que está expresando tiene mucho que ver con qué, con lo que venimos pensando con respecto a qué, al gobierno, a ese gobierno en particular que es erogado o dado en una región en particular y que por ende el gobierno provoca qué, provoca un tipo de paz, un tipo de prosperidad, un tipo de, ok, si lo quieres ver así, de tranquilidad. Pero lo más importante es entonces que este eirene, la paz como tal, viene del verbo primario eiro, que tiene que ver con unir o convertir en unión. Esa es la implicación literal. Figurativamente entonces se genera ya la prosperidad y se genera la tranquilidad y se genera, pero es figurativamente. Lo que verdaderamente la palabra paz nos está dando entonces es el resultado de la manifestación del gobierno de Dios. Eso es lo que significa y tú lo podrás buscar. Por ejemplo, hay otras culturas en aquel entonces similares a los hebreos, como los arameos o los
hindús en ese sentido, y existe un idioma como tal que es el sánscrito. El sánscrito también nos describe la palabra paz de una manera compleja, en el cual el shanti, que shanti en sánscrito es paz, también es erogado de un gobierno, de un estado de control, en donde las emociones, en donde lo físico con lo espiritual llegan a un estado de control, de gobierno, y entonces se entrega lo que se conoce palabras figurativas, porque es una implicación figurativa de prosperidad, de paz, de quietud, de tranquilidad. Entonces hemos de entender que no se está equivocando Jesús cuando nos está hablando con respecto a lo que quiere gestar. Lo que quiere gestar es el reino de los cielos. Y si el reino de los cielos quiere ser gestado, entonces Jesús sabe que tiene que ver con su gobierno, sabe que tiene que ver con la implicación de lo que brinda ese gobierno, claro, pero por supuesto también tiene que ver con qué. Tiene que ver con quien sí acepte las cláusulas del gobierno, con quien sí acepte las cláusulas de bendición o de cómo fluye este gobierno o de las leyes que dicta este gobierno. Y ahorita lo analizaremos de una manera más interesante. Como te decía, lo que Jesús también está esperando es que decretara eh, ese shalom. Y a mí me encanta porque en mi tiempo, donde Dios nos permitió estudiar directamente de Jerusalén en línea, es muy bendito estudiar en línea, el hebreo de la ciudad, una de las más importantes de Jerusalén, este, de una de las universidades más importantes de Jerusalén, fue quienes nos propiciaron un poco más de hebreo en nuestras vidas, de entendimiento y de traducción y de escritura, ¿no? Y llegamos al término de la paz. Y cuando hablamos al término de la paz me acordaba mucho, siempre me acuerdo, la profesora empezó la clase diciendo una frase en hebreo, Kom Shalom Ha. Y él decía, Kom Shalom Ha, y todos así, que no sabíamos obviamente nada con respecto a lo que nos estaba preguntando, y nos decía, no nos van a contestar. Y te quedas con cara de cuad, ¿no? Y bueno, pues no sabía yo qué contestar, y entonces le pregunté, bueno, creo que Shalom tiene que ver con la paz, pero ¿qué está queriéndome preguntar? Sí, me dice, y así lo tradujo de una manera inmediata, y me decía, ¿cómo está tu gobierno hoy? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo está tu ser? ¿Está controlado? ¿Está ecuánime? ¿Está tranquilo? Pero, o tienen algunas otras cosas que los están desviando de la clase o algunas otras cosas que los inquietan y que en esa perturbación de su ser, pues no los hacen estar enfocados y no los hacen estar atentos a la clase. Entonces yo decía, bueno, ¿eso es lo que significa Kom Shalom Ha? Sí, lo que significa en el hebreo de forma literal es cómo está tu paz, cómo está tu control, cómo está tu gobierno, me decía esa maestra. Entonces yo decía, wow, hay una relación muy directa entonces de lo que Jesús estaba esperando, que al ser decretada la paz, y obviamente con manifestación de sanar enfermos, de libertad leprosos, digo, de limpiar leprosos, de resucitar los muertos, de echar fuera demonios, entonces se generase esa burbuja, si lo puedes decir así, lo estoy diciendo de una manera muy coloquial, no porque el gobierno de Dios es una burbuja, si me entiendes, o me doy a explicar, perdón, entonces se genera esa burbuja al declarar la paz en donde sucede el gobierno de Dios, suceden las cosas que Dios desea que sucedan. Ojo, esto es muy, muy, muy similar a lo que tú y yo podemos vivir en el tema de la diplomacia gubernamental que existe en otros países con respecto a un país. ¿Y a qué me refiero a esto? Pues a los embajadores. A esos embajadores específicamente que están en ciertos consulados o en ciertas embajadas de ciertos países correspondiente a otras regiones. Por ejemplo, simplemente en leyes de diplomacia y en leyes de los embajadores y consulados o embajadas y consulados que hay en otros países, tú has visto, a lo mejor probablemente en muchas películas, pero lo puedes investigar ahí en temas de relaciones internacionales, que las embajadas y los consulados tienen un principio de gobierno propio y autónomo. Con respecto a que a lo que ellos deciden simplemente hacer, no, con respecto al país que los está enviando a que cumplan ese propósito de embajada y de consulado.
o de embajadores y cónsuls, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿qué provocan? Que si, supongamos, México envía a sus embajadores a Turquía, entonces si hay una embajada de Turquía, digo de México en Turquía, específicamente el territorio de esa embajada, físicamente el metraje cuadrado que tenga esa embajada será propio de México para interactuar como si fuera México, para con las leyes mexicanas, con el lenguaje mexicano, con las formas y costumbres mexicanas en ese territorio, a fin de qué? De que obviamente suceda todo como sucedería en México, pero sin ser atacados o menguados por las leyes y costumbres, específicamente del ejemplo que estoy poniendo, de Turquía. Por eso entonces, como te decía, en algunas películas, cuando hay balaceras, cuando hay perseguimiento, cuando hay todo esto, el refugio que buscan de una manera directa aquellos agentes de la CIA y aquellos agentes de la milicia y soldados que están en otra región, buscan refugio ¿en dónde? En la embajada o en el consulado de su país. ¿Qué podemos añadir? Que de una manera interesante, esto surge sin violencia, surge sin diplomacia. Digo, con diplomacia. Obviamente estoy hablando del ejemplo mundano, del ejemplo de relaciones internacionales. ¿Por qué surge de una manera diplomática y sin violencia? Porque para que exista una embajada en un país, el gobierno de esa región, pensando en Turquía en el ejemplo, tuvo que aceptar que entonces fuera instaurada una embajada de ese país. Muy probablemente porque hay personas mexicanas en Turquía y por eso autorizó el gobierno turco lo que es una embajada o un consulado en ese país de México. Podríamos decir entonces que eso es muy bendito o muy hermoso con el tema de relaciones internacionales o gobiernos del mundo. Pero no sucede así con el gobierno de Dios. El gobierno de Dios sí surte violencia, porque el gobierno de Satanás o el gobierno espiritual que se opone al gobierno de Dios, literalmente no acepta que existan esas embajadas, no acepta que existan esos consulados, no acepta y no aceptará hasta que sea doblegado por completo sobre esta tierra y esta nación y las naciones de la tierra, no aceptará que el gobierno de Dios sea instaurado en sus propias regiones. ¿Quiénes dan forma a este tipo de embajadas y este tipo de consulados en el gobierno espiritual de Dios, el reino de los cielos se ha acercado? Pues la gente. La gente somos los que aceptamos o no aceptamos este gobierno. Por eso el término shalom es muy importante, porque está hablando de un gobierno de Dios. Y al decir shalom a una persona, lo que está diciendo es que la paz de Dios caiga sobre tu vida. Por eso lo decretas. Pero aquí hay una implicación también espiritual muy poderosa. Yo no te puedo dar algo que yo no tengo. Un embajador en México no puede dar nada que no tiene de su país. Perdóname. Es muy importante esto entenderlo. Porque el embajador representa toda la justicia, toda la ley, todo el peso de la ley y de la gracia, si lo puedes decir así en ese término, de lo que representa su país. ¿De la gracia en qué sentido? De protección, de cuidado, de alimento, de sustento, de provisión. Perfecto. Pero de ley, ¿de qué? De que tiene que cumplirse al 100% en la vida del embajador la ley. Él no puede andar haciendo cosas en contra de la ley mexicana cuando es embajador en otro lado. Tiene que representar completamente al pueblo y a la nación y al gobierno. Por ende, lo mismo en el caso de Dios y de Jesucristo con los discípulos y con los 70 en el libro de Lucas. Lo que se está esperando es que primero se acuñe sobre la vida del individuo el gobierno de Dios, en donde sí eres
receptor de la gracia de Dios. Por eso sanar enfermos, limpiar, resucitar, echar fuera demonios, dar alimento, lo que hicieron los discípulos, porque en el contexto también de Lucas 9, cuando son enviados los discípulos, obviamente también está el pasaje en Lucas 9 de que les dieron alimento, alimentaron a la multitud a la cual estaban yendo a predicar. Entonces, es muy compleja la idea probablemente de la gracia de Dios porque implica sanidad, implica alimento, implica provisión, implica muchas cosas, ok. Cosas que dejaremos en su estudio posterior, como lo que dijimos de Mateo 18, sanar enfermos, limpiar reposos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Pero aquí lo interesante que debemos de concebir de una manera completa es que los discípulos no podían proyectar este gobierno si en ellos mismos no estaba este gobierno. El reino de los cielos ya no lo estaba diciendo la frase Jesús, ahora le está diciendo cuando prediques, los discípulos tenían que decir esa frase. Y eso quiere decir entonces que el reino de los cielos ya estaba instaurado en sus vidas. Ellos ya creían, ellos ya obedecían a la ley de Dios, a la ley de Jesús, pero también ya transmitían esa gracia de parte de Dios. Por eso podían cumplir esto. Y entonces cuando entraban a una casa, fíjate lo interesante, versículo 11 primero, preguntad, inquirid, investigate quién sea digno y quédate allí hasta que salgáis. Esta frase de quién es digno nos la explica un poco entonces el versículo 13. Si la casa fuere digna, la paz se quedará sobre de ella. Pero ¿cuál era la otra instrucción? Que se quedaran allí hasta que, ¿qué? Hasta que salieran. Es decir, hasta que se cumpliera el propósito de instaurar el reino de los cielos sobre esa casa, podían salir de esa casa. No necesariamente les tomaba un día o dos. A lo mejor les tomaba un día o dos en el nombre de Cristo Jesús, con poder imponer sus manos y sanar a las personas. Pero eso no era lo que Jesús estaba esperando. Lo que Jesús estaba esperando es que los discípulos declararan también sobre la vida de esa casa el gobierno de Dios con respecto a, ok, nos hemos dado cuenta que esta casa pues no le gusta presentar impuestos. Tiene que presentar impuestos, porque el reino de los cielos dice que presentes impuestos. Dad al César lo que es del César, dar a Dios lo que es de Dios. Pero también tienes que dar diezmos, pero también tienes que perdonar, pero también tienes que dejar de fornicar. Y nos hemos dado cuenta que en esta casa hay gente adúltera y fornicaria, entonces tienen que dejar de pecar en ese sentido. ¿Lo aceptan? Si la casa fuere digna, lo aceptará. Mas si no fuere digna, si no lo acepta y dice, no, yo no tolero eso de no adulterar. Yo sí quiero ser promiscuo y quiero tener muchas mujeres, diría alguien en particular. Y vas a decir, ay, ¿cómo que? No, sí, claro, hay pueblos en donde los machos o jerarcas o patriarcas de esos pueblos, pues si les vienes a decir que tienen que ser monógamos, entonces, pues no lo van a tolerar. Y hasta te van a mandar casi casi perseguir porque no están de acuerdo con esa ley, no están de acuerdo con eso. Si les dijeras eso en la India, por ejemplo, en donde la mujer es denigrada y también pueden tener varias mujeres, un mismo hombre y ese tipo de cosas, pues a lo mejor no estarían tan de acuerdo, ¿no? Con que les trajeras el reino de los cielos. Estarían de acuerdo en los regalitos, que los sanes, que resucites, que los limpies, que exorcices, que hagas todo eso. Pero no están de acuerdo en instaurar el gobierno de Dios. No están de acuerdo en obedecer. No están de acuerdo en dejar de apostar. No están de acuerdo en dejar de engañar, de tener negocios turbios. No están de acuerdo en eso. Entonces la casa se convierte en lugar de digna en indigna. Esto es parte entonces de declarar la paz. Esto es parte entonces de saludarla. Tú habías a lo mejor leído anteriormente el versículo 10 de 6 dice, pues cuando estés en la casa saludada, ay, sí que respetuoso era Jesús. Wow, qué respetuoso es Jesús, porque anda saludando y anda saludando por aquí y anda saludando por allá. No, mi hermano, te lo digo de corazón, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con solamente hola, ya llegamos, nos dejan pasar. No, 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 no. Tiene que ver con predicar con violencia y decirle a esa casa, ok, el reino de los cielos se ha acercado y vamos a sanar y vamos a esto y entonces se vuelve interesante el bien
de prosperidad que das en el nombre de Cristo Jesús, pero también en el nombre de Cristo Jesús entregas ¿qué? Entregas, no, en esta casa ahora deben de suceder las cosas así. La mujer se debe sujetar a su marido y no al revés. Y esto debe pasar con los hijos con respecto a los padres, que deben de ser obedientes y sujetados a los padres. Y, no estoy de acuerdo. Y cuando no está de acuerdo la casa, entonces, si no alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, esto es importante, es parte de la predicación, salid de aquella ciudad o casa y sacudid el polvo de vuestros pies. Voy a retomar algunas ideas, pero para esto ahora voy a mencionar lo que Lucas 10 también dice. Fíjate que dice exactamente lo mismo, ¿no? Lucas 10:2 nos menciona que la mies es mucha, los obreros son pocos, rogad al Señor de la mies envía obreros a su mies. Él os envía, yo os envío, dice Jesús, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, no llevéis alforja, ni calzado, ni saludéis a nadie por el camino. Este mismo saludéis tiene lo mismo que no interactúes con nadie más. Lleva primero la paz a donde te estoy pidiendo que la lleves. En cualquier casa donde entréis, declara la paz. Si hubiera allí un hijo de paz, fíjate qué bendición, un hijo del gobierno de Dios que diga, pues sabes qué, sí, tienes toda la razón, sí tengo que obedecer, debo de dejar de mentir, debo de dejar de ser promiscuo, debo de dejar de ver la pornografía que veo, debo de dejar de engañar a la hacienda, que en este caso es quien cobra los impuestos para los que están en otro país, ¿no? Escuchando este video. Debo de dejar de ser irrespetuoso contra mi padre y, no sé, la ley de Dios, ¿no? Obedecerla en ese sentido, no dar falso testimonio, no fornicar, no matar, Éxodo 20, Deuteronomio 5, ¿no? Entonces, si hay un hijo de ese gobierno, tu gobierno, que es el gobierno de Dios, reposará sobre de él, y si no, se volverá a vosotros. Quédate allí en esa casa, comiendo y bebiendo lo que os dieren. El obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os recibieren, comed lo que os pongan adelante. Sanad a los enfermos que en ella haya. Decidles, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora entiendes como si hay una congruencia de las palabras de Jesús con respecto a, no importa el orden de los factores, podríamos decir así, te estoy diciendo todo, a lo mejor un poco al revés a como se los dije en Mateo 10, diría Jesús, pero tiene que ver las mismas implicaciones. En cualquier ciudad donde entréis y no nos reciban, saliendo por sus calles decid, aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de los cielos se ha acercado. Ahorita voy a explicar esa última frase. Pero entonces vemos que hay una correspondencia entre lo que Jesús dijo a sus discípulos apóstoles y Jesús dice a los 70, que podríamos decir que fueron otros enviados de parte de Dios, otros apóstoles, ¿no? En la encomienda, en la misión de parte de Jesucristo a las naciones. Algo que es importante y lo voy a retomar, fíjate qué importante, qué interesante es. Sanar enfermos, limpiar leprosos, no lo pienso tocar tan fuertemente. Resucitar muertos tampoco, pero sí el echar fuera demonios. ¿Por qué echar fuera demonios? Es importante para mí explicártelo el día de hoy, porque tiene que ver con esta paz, tiene que ver con este reflejo de gobierno de Dios. Obviamente un demonio, que si lo entendemos por el flujo de palabras que hemos estado explicando en este video, no tiene el gobierno de Dios sobre su vida. ¿Tiene el gobierno de quién? Del diablo. Pero estamos hablando de un tercero entonces, que implicaría el tipo de gobierno que hay en un lugar o el tipo de casa. ¿Por qué digo un tercero? Porque estamos hablando de los demonios, no estamos hablando de las personas físicas. La persona física probablemente no entendió que al estar pecando, que al estar haciendo sus errores, sus adivinaciones, sus hechicerías, todo lo que dice las obras de la carne, en Gálatas capítulo número 5, versículo del 13 en adelante, a lo mejor no entendió que por ende los demonios también iban a buscar estar físicamente en un lugar y atraer ese gobierno del diablo, ese gobierno de Satanás, ese gobierno de las tinieblas a la vida de ese lugar y a la vida de las personas que habitaran ese lugar. Por ende, tiene que existir, y yo creo que es muy importante esto, tiene que existir la separación de la identidad de estos demonios por gobierno para que la gente pueda percibirse que existe otro tipo de vida, otro tipo de gobierno.
Y entonces separar a esos jerarcas, separar a esas potestades para que no intervengan en la decisión de la gente. Por eso creo yo muy fielmente que la instrucción de Jesús es muy importante para que entonces se echen fuera demonios. De la persona sí, pero también de la región. Y que entonces la región pueda vivir algo diferente. Oye, no sabía que podía ser sano, no sabía que podía estar tranquilo, ¿no? En la paz, si lo puedes entender así. No sabía que podía recibir esta bendición de que al perdonar a la gente, entonces se fuera mi dolor, se fuera mi amargura, que se fuera toda mi circunstancia difícil. No sabía, porque solamente vivía bajo el suplicio de ¿qué? Del gobierno de los demonios, del gobierno de Satanás. Entonces, que tú eches fuera demonios implica que dejas un lugar óptimo para que ¿qué? Para que entonces la gente conozca algo diferente. Y sí es importante entonces echar fuera demonios de un lugar, pero creo es más importante echar fuera demonios de la gente. Con una cláusula interesante e importante según Mateo 12, versículo 43 en adelante. Mateo 12 explica la ley de los demonios sobre la vida de la gente. Y dice Jesús que cuando un demonio es echado fuera, anda por lugares secos buscando casa, refugio, y no lo halla. Entonces recuerda, regresaré a de donde salí. Y entonces va y regresa y halla esa casa ordenada, limpia y vacía. Si la encuentra ordenada, limpia y vacía, entonces invita a 7 peores que él y vienen a morar nuevamente en este hombre o individuo, y el postrer estado es peor que el primero, dice Jesús por ley espiritual. No te lo voy a describir tal cual, digo, a descifrar profundamente, simplemente entiende las palabras de Jesús. Él está diciendo que sí, que hay gobiernos demoníacos que tienen oprimida la vida de la gente y operando en la vida de la gente. Y en esa tristeza, ese gobierno demoníaco, entonces, no deja a que el individuo pueda decidir por sí mismo. Entonces, ante esa opresión, o de alguna manera incluso encarcelamiento o esclavitud, entonces primero tienes que desarraigar al demonio que esté operando ahí. Esto lo puedes entender que opera en un individuo, pero también opera en una región. Opera físicamente en una región. Hay demonios, potestades que operan físicamente sobre regiones. ¿Tú sabes ya cuáles son los demonios o potestades que operan sobre tu colonia? Sobre tu casa no, yo creo y declaro en el nombre de Cristo Jesús que tu casa será casa de paz. Te declaro la paz en el nombre de Cristo Jesús sobre tu casa, sobre tu departamento, sobre tu habitación. Y que entonces seas sano, que entonces seas limpio, que entonces resucites si hay mortandad en tu vida, que eches fuera esos demonios, los declaro en el nombre de Cristo Jesús. Está bien, pero ¿sabes qué opera en tu colonia? ¿Sabes qué opera en tu municipio? ¿Sabes qué opera en tu región o incluso en tu país? De alguna manera entonces puedes entender que lo que Jesús está buscando a través de toda esta misión y propósito de la iglesia es que peleemos al sacudir el gobierno de los demonios y sacudiendo y quitando el gobierno de los demonios, instaures el gobierno de Dios. Tu vida, la de tu familia, si quieres ver Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último en la tierra, tu vida, tu familia, tu colonia, vecinos y amigos, hasta donde Dios te permita llegar. Esa es parte de lo que Dios está esperando que tú cumplas, si es que ya está en tu vida el ministerio de Dios y quieres empezar a cumplir el misión y propósito de la iglesia. Entonces, fíjate lo importante, saludadla. Yo tengo el gobierno de Dios y entonces lo instauro. Yo no peco, como lo que vimos y entendimos en los videos anteriores, no que te llegues a, a resbalar. No, no, no. Conscientemente tú tienes un corazón de no pecado, entonces no pecarás. Conscientemente tú tienes un corazón de pecado, pecarás. Esa es una realidad. Pero bueno, independientemente de eso, entiende que el gobierno de Dios tiene que estar en tu vida para que entonces lo puedas provocar en la vida de las otras personas. Si fuere digna, ¿qué es digno?
que la persona diga, ¿sabes qué? Me arrepiento, sí, entonces acepto este gobierno y ahora amaré y ahora perdonaré y ahora no robaré y ahora no mentiré y ahora haré lo que Dios me pida hacer, que tenga que hacer. Perfecto. Entonces se quedará vuestra paz y por ende se quedará la sanidad y por ende se quedará la virtud de ser libre y no tener demonio y entonces se quedará el haber resucitado y tener vida y ser limpio de una lepra. Entiéndase lo que significa no solo espiritualmente, sino físicamente estas palabras, que ahorita no es para descifrar este video. Hay que hacerle análisis a esto, claro, hay que hacerle análisis a toda la palabra de Dios y irla comiendo, diría el proverbio, ¿no? Como ese panal, como esa miel que es sabiduría y que entra a tu vida y va entrando de vez en vez para fortalecerte y dar crecimiento. Entonces, fíjate la bendición. Dios está esperando que se manifieste tu gobierno, su gobierno sobre tu vida y ahora tu gobierno que es su gobierno sobre la vida de otros. Y entonces, al declarar esa paz, fluya el gobierno de Dios. Pero va a suceder como en el ejemplo de Mateo 12, como te lo estoy leyendo, que dice que entonces la persona que fue limpia, la persona que fue ordenada a su vida, puede ser que el demonio ande queriendo regresar y lo haya vacío. Cuando lo haya vacío, quiere decir que entonces el gobierno de Dios no se instauró. El gobierno de Dios no se quedó ahí. La paz no quedó sobre esa vida, sobre esa casa. Y entonces vienen 7 demonios peores y entonces hacen un postrer estado de esa vida mucho peor de lo que era inicialmente. Esto lo podré de alguna manera ministrar en otro tipo de clase y enseñar en otro tipo de clase. Hay que tener mucho cuidado entonces cuando una vida ha sido reiterativamente liberada, o si lo quieres decir así, y entonces lamentablemente no toma una decisión por Cristo y no toma una decisión por el gobierno de paz. Yo recomendaría, solo lo digo así abiertamente, que ya no se ore más por esa persona, porque entonces se le está provocando una situación mucho peor. Hagámosle entender simplemente que necesita el gobierno de Dios sobre su vida y que obedezca y que sea obediente y que se arrepienta, pero ya no se ore por ellos. En el caso muy superlativo de que sea hasta ore y se limpia y se limpia y se limpia y cada vez más demonios sobre su vida. Es muy fuerte, eso no creo que sea bueno para la vida de una persona. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, la paz se te regresa, se vuelve a ti. Pero no solo eso, sino te está diciendo literalmente sacudid el polvo de vuestros pies. Lucas lo explica de una manera un poquito más abierta, ¿no? Y para poderlo entender, porque con eso estamos terminando lo que es declarar la paz. En cualquier lugar donde entréis, versículo de Lucas 10:10, y no reciban, salid por las calles de esa ciudad y digan, aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad, os sacudimos contra nosotros. Esto tiene dos implicaciones. Número uno, que tú no te lleves, lo digo en palabras coloquiales, la peste o virus que se te pudo haber pegado en ese lugar. Imagínate, muy fácilmente, muy francamente, tú entras a predicar a una región y entras a una casa en donde es un sicario el que vive en esa casa. Y ese sicario obviamente roba y mata, así de literal. Cuando tú le enseñas y declaras y das bendición y a lo mejor su hija sana y a lo mejor le traes paz a su mujer que ya está más tranquila y muchas cosas, y entonces instauras el gobierno de Dios y quitas el gobierno de Satanás sobre su vida, perfecto. Y él lo ve claro y dice, no quiero nada. Y aún al contrario, no solo no quiero nada, si ahora a ti te invito a que tú seas sicario, a que tú robes y mates. Imagínate qué triste sería que cada persona que entre a predicarle a un sicario, en lugar de convertirlo al evangelio, entonces se convierte en sicario. Eso es parte del principio de lo que está diciendo allí. Sacúdete el polvo de los pies. Aún lo que se te haya podido pegar literalmente de su pecado, sacúdetelo. No, que no venga tu vida. Tú tienes un gobierno, no tienes por qué entrar al gobierno de los otros. Podríamos decir que este sacudir los pies tiene que ver con lo que Dios directamente mandó a las tribus de Israel de que no se juntaran ni hicieran las costumbres de los hijos de las otras naciones cuando llegaran a poseer la tierra de Canaán y que erradicaran por completo lo que esas gentes, esas personas, pues tenían por costumbre.
No te hagas como las naciones. Al contrario, tú hazlos como tú eres. Es como cuando estás en una reunión social y simplemente porque es una reunión social, pues te pones a fumar y tomar desmedidamente, ¿no? Entonces en ese momento queda una circunstancia sobre tu vida de que tú no los hiciste a ti, ellos te hicieron a ellos. Entonces, pues eso es lo que es el primer principio de sacude el polvo de los pies, que no se te pegue lo que es. Pero por otro lado, hay un cumplimiento de juicio espiritual sobre aquellos que deciden, o más bien que conocen el Evangelio, que viven las primicias del Evangelio y que lo rechazan. A ese tipo de personas Dios y Jesús les está diciendo que aún el castigo será mucho peor sobre esas regiones. Pero de una manera directa, entonces diles, no, nos acudimos contra vosotros, porque entonces se te fue presentado que podías cambiar, se te fue presentado que no, que debías de ser diferente, que debías de entrar a un gobierno diferente, el gobierno de Dios, pero deseas el gobierno de Satanás, deseas seguir pecando, deseas robar, deseas seguir matando, perfecto. Entonces, que se cumpla la ley de todo lo que el hombre coseche, eso será lo que sembrará, y entonces esto queda sobre de ti de que conociste el reino de los cielos, pero lo rechazaste y entonces vivirás las consecuencias de vivir sobre tu propio gobierno. Esa es parte también de lo que significa sacudirse los pies. Que sí, en las palabras de Jesús se tiene que hacer con una declaración, con una declarativa, pero también obviamente tu vida ya no tiene por qué conformarse a lo que las demás naciones hacen. Tu vida tiene que seguirse conformando al gobierno de Dios. Entonces, con esto o completaremos más bien, no es a completar, es completaremos la parte de lo que venimos analizando con respecto a este, la manifestación del Espíritu y la instauración del reino de los cielos como misión y propósito de la iglesia. Podríamos mencionar un poquito más lo que significa sanar enfermos, porque no es solamente lo físico. Recordemos que como seres humanos, nosotros tenemos tres esferas: la esfera espiritual, la esfera almática y la esfera corpórea, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y estas tres esferas pueden ser sujetas a análisis bueno, más bien como herramientas de análisis para poder entender sanar enfermos. Se tiene que sanar en el alma, se tiene que sanar a través del perdón, a través del amor, a través de manifestaciones de Dios. No necesariamente que sanes una urticaria, una úlcera, un cáncer o lo que sea. También Dios se ha manifestado y yo doy testimonio de que en el ministerio que Dios nos permite tener y obviamente lo que Dios nos ha permitido ver en el ministerio, Dios sí sana también cosas físicas, pero no es lo único, no hay por qué perseguir que solo Dios sane lo físico. Dios también tiene interacción en el alma, Dios también tiene interacción en el espíritu. Y para poder sanar espiritualmente, pues tiene que haber sido echado el demonio que opera sobre la vida de algunas personas. Algunas personas creen que los demonios no existen. Yo espero que sepas que sí existen. Jesús se topó cara a cara con ellos y también es nuestra deber, al declarar la paz y el gobierno de Dios sobre la vida de las personas o de alguna región, si ya eres un pastor que quiere o un sembrador de iglesias que quiere llegar a transformar un lugar en particular, una colonia, una región para la gloria de Jesucristo, pues tienes que entender que te vas a topar cara a cara con demonios y que estos van a querer pelear fuertemente para no perder su gobierno y el lugar, obviamente, al cual aparentemente poseen. En ese sentido, Jesús, Mateo 10, entendamos los demás versículos abajo, dijo, pero esto quedará poco porque ahora el espíritu, el príncipe de este mundo, Satanás, viene a gobernar y quiere que esto no suceda, ¿no? En las palabras de Jesús, él mismo entendía que así sucedía. Entonces sí existen los demonios y sí existen los exorcismos y sí existe echar fuera a los demonios y liberar, o liberaciones, como dicen algunos ministerios o personas. Está bien, sí, pero todo sea en el orden de Dios y todo sea en el cumplimiento de declarar el gobierno de Dios sobre la vida de las personas. Que el reino de los cielos se instaure sobre la vida de las personas, de las familias, de las regiones. Ese es el propósito, no solamente convertirse en un exorcista ambulante, como en el libro de los Hechos, para ver a ver qué pasa y quiero poder, diría Simón el Mago. No, no se trata nada de eso. Que resuciten o no resuciten los muertos, te digo con toda honestidad, sí pasa. Y Dios todavía tiene poder para poderlo hacer. Pero también no significa solamente los muertos físicos, también significa los muertos espirituales.
significa los muertos almáticos, que resuciten, que se activen nuevamente en esa bendición, cuando expliqué la palabra bendición, esos switch de vida que existen en los seres humanos. Es decir, probablemente un indigente, un vagabundo pudiese ser un muerto emocional y un muerto espiritual completamente. Sí que físicamente vivo, pero está muerto espiritualmente, está muerto emocionalmente. Entonces resucítale en el nombre de Cristo Jesús, infúndele vida, imponle manos para que tenga vida y el Espíritu Santo que de gracia recibiste, dalo de gracia. Es parte también de la interpretación. Lo mismo limpiar leprosos, que tiene que ver la lepra, pues entonces estudia Levítico, lo que significa la lepra, y yo solo te puedo decir es situaciones que vienen por pecados de desobediencia directa en contra de Dios. Conoces que debes de pecar, digo que no debes de pecar, pero directamente decides pecar, entonces viene la lepra. Y entonces puedes limpiarla cuando una persona también decide en el nombre de Cristo Jesús empezar a obedecer la palabra de Dios, que se termina viendo físicamente en laceraciones o úlceras físicas sobre la carne, sobre la piel, claro, es la lepra por definición, pero entonces también podrá ser limpia. Y créeme, en el nombre de Cristo Jesús, he visto esto también sucede. Cuando una persona es limpia de su lepra espiritual o almática, también en su cuerpo manifiesta la limpieza de su lepra física. Lo mismo en la sanidad de cualquier enfermedad. Entendamos un principio, creo yo, a mí me gusta pensar así, es una parte muy particular, ya no tiene que ver con la exégesis, que me gusta pensar primero en lo espiritual, que la gente sea sana, limpia, resucitada y fuera hecha sus demonios espirituales. Y por ende entonces vive una sanidad y limpieza y resucitación de su alma. Y también obviamente, bendita historia, hemos llegado a ver en el ministerio que terminan sanando y siendo limpios y resucitados incluso, porque hay ejemplos de esto en el ministerio, de, de que físicamente. Entonces, creo que te estoy dejando tarea de análisis para que esto lo incluyas en una bendita historia, declara la paz. Parte de la misión y el propósito de la iglesia de Dios. ¿Lo crees? Tienes que ponerle fe. Si no lo crees, yo lo digo con toda honestidad, seguiremos siendo o seguirás siendo alumnos de la universidad, no hay ningún problema, podemos seguir este, como maestros y tú como alumno, no hay ningún problema, pero en tu vida, si no lo crees, entonces con toda confianza arranca esta porción de la Biblia y nunca más la vuelvas a leer, ni la prediques, ni la enseñes, como muchas denominaciones han decidido hacerlo y como muchos obviamente teólogos también deciden no ponerle atención. Esto es parte de lo que vemos como ejemplo de lo que Dios Jesús estaba esperando con respecto a la instauración de la misión y propósito de la iglesia. Claro que sí es parte. No puedo decir que es el todo. No, no, no. El todo se circunscribe a edificar a los hijos de Dios. Diría, ¿cuál es el propósito verdaderamente de los dones y el ministerio? Cuando veamos dones y ministerio en unas lecciones adelantadas o más adelante, pues el propósito es la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación. Pero por ende, para poder empezar a proyectar el gobierno de Dios sobre la vida de una persona, tienes que hacer Mateo 10, Lucas 10. Cuéntame, ¿cuáles son tus percepciones de todo lo que has venido aprendiendo, de lo que hoy ves en video y escudriñas en la palabra de Dios? Me gustaría conocer tu sentir, me gustaría conocer tu opinión, tu pensamiento. Vamos adelante, sigamos avanzando. Este fue el primer video de la lección número 4 que le llamamos, por gracia de Dios, a completando la gran comisión. A completando. ¿Cómo podemos seguir entendiendo que funciona y sucede la gran comisión? Sucede de esta manera. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. El próximo video será correspondiente a los bautizos famosos que hemos estado hablando, que el griego no hace distinción en lo singular, más bien hace una distinción clara de que existe el plural, y entonces en esa bendición podemos entender un poco más con respecto a todos los bautizos o bautismos que existen en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a analizarlo así el próximo video. Este video ya termina en estos minutos, en este momento. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Sigue analizando la palabra de Dios, manténla fresca en tu corazón. Nos vemos la próxima vez. Que Dios te bendiga.